Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Como todos los miércoles charlando en nuestro living a lo largo de tantos años, ¿no? Llevamos 20 años en el aire, programa 720, y hoy es un día muy particular para los argentinos, un 18 de julio, donde vamos a estar recordando nuevamente, o recordamos, mejor dicho, a la mañana, ese atentado brutal que hubo en la Argentina, con 84 muertos, muchísimos heridos, que aún hoy sigue sin definirse el porqué, el cómo y el quién. Algo que yo voy a pecar de repetitivo, pero sigo diciendo que con un país que tiene los problemas que tiene, como Argentina, y que no tenga un proyecto a largo plazo de justicia y de educación, no salimos, muchachos. La verdad, no salimos. Tenemos un atentado terrible que después de 24 años no sabemos muchas cosas, pero que sí se mezcló con otras cosas, ¿no? Primero con todo lo que pasó con respecto al gobierno anterior y esa reunión protocolar con Irán, resolviendo un montón de tratados y de cosas que sabemos por atrás, por escuchas, lo que se trataba de hacer. Y quedó en la nada. Una justicia que nos tiene totalmente absortos de pensar que las demostraciones están y que los jueces no deciden. Capaz que diciendo que los procesos son muy largos, capaz que escuchando a periodistas, ¿no? El otro día escuché a Víctor Hugo Morales diciendo desde Rusia que Cristóbal López es un preso político. Víctor Hugo, déjate de joder. Cristóbal López es un estafador serial que nos estafó a los 40 millones de argentinos. Y sobre todo estafó a todos los empleados que tuvo que no les pagó las cargas sociales y que los despidió como perros. Ese es Cristóbal López. Lo cuenta muy bien Hugo Alconadamun en La Nación, de toda la reyerta y por qué Cristóbal López volvió a estar preso. No es un preso político, es un delincuente común, un estafador serial. Por otro lado, también tuvimos, mezclado con esto de la AMIA, la muerte de un fiscal que nos asombró a todos, porque justamente fue un fin de semana en el cual el lunes iba a presentar una denuncia hacia la presidente. Y ahí vimos qué pasó, o mejor dicho, no sabemos qué pasó y por qué pasó. Aunque toda la sociedad cree lo que pasó y por qué pasó. Y vimos a todos los partícipes, casualmente, y por qué el fiscal no pudo llegar a hacer su presentación. Acá no hay cosas casuales, muchachos. Esto es cosa causal. Argentina es una enfermedad de hace muchos años. Tomamos el 75 hasta acá, teníamos el mismo sistema político, el mismo sistema económico, en los gobiernos militares en el medio, no se asusten. Yo no me quedé en los 70 y seguí para acá. En los 70, en los 80, en los 90, en los 2000. Y hoy llegamos hasta acá con la misma pantomima de siempre políticamente, los mismos libros. Gastamos de más, nos endeudamos, afuera o adentro, explota, volvemos a gastar de más, devaluaciones. Todo eso es lo que vivimos los argentinos y a veces nos preguntamos el por qué. Y después nos preguntamos también, ¿por qué el argentino se refugiará en el dólar? La respuesta es muy simple y lo sabemos todos a lo largo de este país. Por ende, yo los invito a que esta noche estemos charlando de estos temas y algunos más. Fundamentalmente el tema AMIA, que vamos a estar charlando con Horacio Lusky. Vamos a estar hablando del tema Nisman con Gabriel Brasesco y vamos a estar hablando de economía con Diana Mondino. Todo este combo de una apertura en el cual usted se queda pensando, pero ellos nos van a aclarar mucho más de lo que usted y yo o no entendemos o no sabemos. Porque los argentinos hicimos las cosas mal, porque quisimos, porque no sabemos o porque no pudimos. Pero las cosas las seguimos haciendo mal. Señor director, además de que nos ven por las redes sociales permanentemente, ya mañana estamos en YouTube, videos, y por supuesto estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en todos los lugares donde usted nos quiera ver, si nos quiere ver, y si no nos quiere ver, también nos tiene que ver. Por ende, vemos quién nos ayuda a hacer estos programas tras 20 años y volvemos directamente con los invitados a hablar de los temas que a usted le interesan. Gracias, señor director.
Alianza Group nace ante la necesidad de contar con una empresa confiable para realizar tareas de remanejo de mercadería. Ofrecemos almacenaje, etiquetado, acondicionamiento, estampillado fiscal, armado de pedidos, estibaje, inventario, control de stock, promoción, paletizado y servicio de limpieza. Contáctenos al 011-2153-0857 o a info@alianzagroup.com.ar. Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientosauditorías@gmail.com. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Primer bloque del programa, y yo comencé la apertura hablando de la AMIA y de lo que significa este 18 de julio. Estamos con Horacio Lusky, periodista, escritor, abogado, y creo que ya un especialista en la AMIA, ¿no? No sé si decirte lamentablemente, pero la realidad es que sí, desde un primer momento. Es decir, por un lado fui vocero de la AMIA en el juicio oral que se inició en 2001. Fui asesor de la Comisión de Juicio Político a la Corte por el anterior atentado que tiene su vinculación. Claro. Y en la época de la explosión yo era director de un periódico Nueva Nación, después estuve al frente de la dirección de noticias de Aleph Network y bueno, siempre muy involucrado con la temática, ¿no? Bueno, justamente, tenías que hacer una aclaración sobre lo que yo dije. Claro, me gustaría que la hagas. En tu apertura mencionaste 84 víctimas, que eran las 84 víctimas identificadas hasta hace un año atrás. Recién el año pasado, los nuevos fiscales que están trabajando en la UFI-AMIA le pusieron nombre y apellido a la víctima número 85 del atentado. Eso, por un lado, es para reflexionar. 23 años después. 23 años después, ponerle nombre y apellido en base a restos y exámenes que se podían haber hecho antes, ¿no es cierto?, respecto al ADN. Pero bueno, aclarado el punto, tu confusión tenía también un origen entendible en un punto. Bueno, vemos en nuestra pantalla todos los libros y yo me planteo, 24 años de este holocausto no es mucho. Bueno, es muchísimo. Y si nosotros comparamos con atentados terroristas en cualquier parte del mundo, después de unos días, de unas semanas, bueno, se conoce la mecánica, los principales autores, independientemente de que estén vivos, muertos, que se los captures o no. Acá nosotros en los 90, en el lapso de muy poquitos años, tuvimos 3 bombazos. La Embajada de Israel, la AMIA y Río Tercero. Así es. Y la historia oficial, de algún modo, los presenta como episodios completamente desconectados, pero nunca antes y nunca después, en nuestra historia, tuvimos un fenómeno parecido. Y la verdad es que yo, habiendo compulsado todos estos expedientes, incluso el de tráfico de armas, que hace no mucho, hace cuestión de meses, por sentencia firme, así es, se estableció que fue un atentado, y hay condenados. Nosotros lo desarrollamos a lo largo de este programa con Ricardo Moner Sanz. Excelente. Como nunca. Y falleció Ana Gritti. Fuimos, claro, justamente hemos ido hasta lugares en Ezeiza por donde se entraba tranquilamente. Ahí está la cuestión. Para que las armas se fueran, ¿no? Pero vos sabés que en esos lugares de Ezeiza se almacenaban miles de toneladas de armas y explosivos, pero que los compradores no eran solamente croatas, eran los musulmanes bosnios, y ahí aparecía la platita de Irán. Entonces, esta es la diplomacia secreta. Vos fijate que esos depósitos estaban a 15 minutos de la AMIA. Seguimos investigando la triple frontera, seguimos investigando que miles de kilómetros de distancia, pero toda esa zona se prohibió investigar y comenzó ahí la destrucción sistemática de pruebas. Ahora,
Esto no se puede hacer sin una orden política. Vos sabés que hay un juicio por encubrimiento que se viene realizando semana a semana con muy poca atención de la prensa, pero están procesados y sentados allí el expresidente Menem, el ex juez Galeano, los ex fiscales Milton y Barbacha, Ansorregui, que era jefe de los servicios de inteligencia, y hasta la que era la cabeza de la comunidad judía en su parte política, que era Rubén Beraja. Las cosas que se están escuchando ahí, que para uno no es sorpresa, pero de todas maneras uno no termina de... Para nosotros sí sería sorpresa. Muestran claramente que digamos, una política concertada de destrucción de pruebas. Se apretó a testigos, se le pagó a uno $500.000, o sea, $400.000 y $5.000 por mes a Carlos Tejeldín, con fondos reservados de la CIDE, para que diga, bueno, los delincuentes fueron esos, y patear la pelota afuera. 10 años estuvimos, Raúl, con eso, del 94 hasta el 2004, cuando el TOS 3 dijo, esto es una vergüenza, todo esto que se hizo cae por nulidad, pero además se han escuchado otras cosas. Se destruyeron grabaciones y sus desgrabaciones, tanto en la Policía Federal como en la CIDE. Se apretó a testigos, se coimió, se plantaron pistas falsas. A ver, esto no es una cuestión de mala praxis, porque nosotros tenemos una tendencia, digamos, digo los argentinos en general, a considerarnos, bueno, malos investigadores, que todo es cuestión de mala praxis, que no servimos. Guarda con eso, es decir, acá hay señales muy claras. Claro, obviamente hay toda una pata política que está encubriendo algo. Y fuerte. Y que uno no puede ser ingenuo, porque ese operativo que vos hablabas, de haberlo charlado con Moner Sand, queda a las claras que no es porque se le ocurrió a Carlos Menem de pronto un día decir vamos a vender armas a los Balcanes. Ahí hubo un guiño muy fuerte de Estados Unidos, que claramente estaba respaldando a Croacia y Bosnia frente a los serbios, que era, digamos, la última, por así decirlo, guerra contra el comunismo, contra la Unión Soviética. Así es. Pero la ONU había prohibido la venta de armas, entonces era un operativo clandestino, y Menem no lo hizo por las suyas, acá hubo un aval y eso tenía que seguir estando en secreto. Cuando empezó a haber evidencias de que esto se podía descubrir, se produce la voladura intencional de Río Tercero, que en mi criterio... era para tapar. Era para tapar, no hay duda, y ya lo han dicho los jueces de Córdoba, pero también tiene algún correlato con lo que pasó en la AMIA. Pero bueno, digamos, cuando vos barrés con todas las pruebas, es como el que tira el agua sucia y el bebé adentro también, ¿no? Han hecho acá hay encubrimiento del Poder Ejecutivo. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Esto... Por supuesto, en concordancia con el Poder Judicial, que es el que mira para otro lado. Claro, con los operados de siempre, como ha funcionado como Europi, históricamente eso no ha cambiado nunca, ¿no? Entonces, por un lado vos tenés las alianzas que vienen desde aquella época, porque tenés muchos personajes que en los 90 estaban incluso en esa trama digamos, convalidando el tráfico de armas. Te pongo un ejemplo, Montserrat Alcázar. ¿Te acordás de ese personaje? Sí. Entraba a la Casa Rosada como un Pancho por su casa. Y si era argentino. Era argentino. Le sacaron los documentos en 24 horas cuando tenía un prontuario tremendo. Terrible. Ahora está preso en Estados Unidos Sí. por sus vinculaciones con el terrorismo. Bueno, le limpiaron rápidamente y este hombre era apoderado del gobierno argentino para la venta de armas. Entonces, cuando vos haces negocios con la mafia, de golpe hay algún tipo de disgusto que se puede estudiar, porque la cuestión es estudiar en ese contexto. Se habla acá del atentado como algo que no se sabe por qué pasó, que vino de golpe, que mató una cantidad de gente y que hay que seguir mirando a decenas de miles de kilómetros de distancia, ¿no? Hay que mirar solamente a Teherán, que yo no digo que no haya que hacerlo, pero vamos, un episodio criminal, sea un atentado... Acá, indudablemente, en mi poco conocimiento, pero vos, el tuyo es muy vasto, hay una conexión internacional y una conexión nacional. Acá nos quisieron inventar que la conexión internacional la quiso todo y acá nosotros no existimos. Exactamente. Miramos de afuera, qué macana. Cuando, digamos, hay alta posibilidad por una cantidad de cuestiones que si tenemos tiempo podemos charlar, de que ha sido prácticamente un atentado llave en mano, o sea, que la realización, la preparación ha sido absolutamente local. Nosotros con la colega Miriam Lewin sacamos un libro, Yossi, el espía arrepentido, que fue una investigación de más de 10 años, que era un agente de los servicios de la Policía Federal infiltrado en la comunidad judía,
no para cuidarla, sino para investigar esta patraña del Plan Andinia, que bueno, es digamos, un cuento inspirado en los protocolos de aviación, que bueno, que en algunos reductos todavía ha quedado picando. La cuestión que este hombre hizo tan bien su trabajo, hasta se convirtió en secretario de actas de la Organización Sionista Argentina, entraba a la AMIA. Estaba muy bien infiltrado. Muy bien preparado, se aprendió idioma, hebreo, religión, costumbre, se metió, dirigió grupos estudiantiles, hizo un trabajo increíble. Y entraba a todas las instituciones y llegó a reportar a sus superiores todo el detalle de la AMIA, de su sistema de seguridad, sus horarios, su disposición, sus autoridades, su puerta de entrada, su puerta de salida, unos pocos meses antes del atentado, hasta con un plano incluido. Si vos le sumás que en el atentado a la embajada y el atentado a la AMIA, bueno, de 12 efectivos policiales en total que tenían que haber estado en determinada función, milagrosamente no estuvieron, bueno, uno debería hacerse ciertas preguntas. Sí, sí. En la Comisión de Juicio Político a la Corte, que la encabezaba Carrió, pero que yo acompañé a otros diputados y que trabajé esa parte con Adrián Pérez, que en ese momento era asesor, bueno, nos tocó evaluar toda la cuestión de las custodias policiales. Era una barbaridad, las excusas que dieron para justificar que no estuvieron, que se fueron, uno no se quedó, el otro se fue. Quiero decir... Sí, casi tan ridículas como la del caso Nisman. Todo lo que tiene Muy que parecidas. ver, digamos, con investigaciones sensibles, y especialmente si además ya no son de cabotaje, porque las consecuencias pueden ser internacionales. Y bueno, un expediente en el sur del continente americano parece que no es tan importante. ¿Y vos cómo viste la situación del memorándum del gobierno anterior? Yo en su Porque momento... lo sacamos de todo lo que vos hablás del barro, sí. Del gobierno menemista, las negociaciones que hubo y todo eso. El gobierno anterior se extrapola y empieza a negociar con Irán. Yo, en el momento que salió el tema del memorándum, saqué una nota, y la firmé, una nota criticando ese instrumento, porque no me parecía idóneo y no me parecía que fuera a llevar a los resultados que pretendidamente se buscaban. Claro, obvio. Dicho esto, después hubo también un aprovechamiento de algunos que estaban contra la pared por el primer encubrimiento para decir que este es el encubrimiento y olvidar todo lo demás. Entonces, esto termina siendo un partido entre River y Boca. Llevarnos a la pelota al otro lado. Y como yo por formación, digamos, de abogado y de periodista de investigación, me gusta tenerme a las pruebas concretas, también me tengo que hacer ciertas preguntas. Más allá de lo desafortunado que fue ese paso, ¿cuándo se hace un encubrimiento? ¿A las semanas y meses del atentado? ¿Año? ¿O 20 años después? Se hace en los primeros realmente lapsos. Sí, después el barro en la cancha lo hacemos de entrada. Después lo demás, el gran problema que tenemos, que ya es una cuestión casi de dogma de fe, porque tenemos informes de inteligencia que dicen, te voy a decir más, si vos me preguntás si yo creo que Irán tiene que ver con esto como autor mediato, yo te digo que yo creo que sí. Pero el problema que tenemos es que han limpiado todas las evidencias materiales, claro. Entonces tenemos que creer fundamentalmente informes de inteligencia, y todos los estados, no solamente Argentina, en lo que respecta a sus informes de inteligencia, hacen pesar otros intereses, que son coyunturales, que son circunstanciales. Lo ha hecho Bush en esa época. No nos olvidemos cuando venía a jugar al tenis con Menem, y no era porque eran dos eximios deportistas, cocinaban estas cosas que tenían que ver con el tráfico de armas. Entonces, bueno, cuando los estados deciden que de ciertas cosas no se pueden hablar, y de esas cosas no se habla. Es un gran problema que tenemos. Bueno, Horacio, la verdad es una maravilla haber... Me metiste en este tema que realmente yo lo veía muy coyunturalmente, y me sigo preguntando cuál es la participación después del sí el problema. Muchos años después, un gobierno que no tiene nada que ver teóricamente con el problema, se pone a encubrir el problema. ¿Se pone? A encubrir el problema, tratando de tirar la pelota al costado y decir el problema vino de afuera.
No le encuentro el sinsentido. O sea, para mí es un sinsentido. Explícamelo vos. Yo creo que esto depende de la diplomacia de varios países, no solamente de Argentina. Claramente Israel y Estados Unidos han estado permanentemente, tienen mucho que ver. No tengo ninguna duda de esto, nos extenderíamos demasiado, pero te sugiero solamente apelar, por ejemplo, a Wikileaks, esa excelente investigación de los cables de la Embajada de Estados Unidos, que ellos no querían que salga a la luz, y que bueno, ahí surge cómo iban pidiéndonos, en la investigación con esta parte de las irregularidades no se metan, con esto sí. Israel mismo mandó a pocas horas del atentado a un enviado a encontrarse con Menem, y los cables dijeron que era para presentar una versión consensuada de los episodios. Lo que pasa aquí se estaban haciendo tratos con, como ya se hizo en el Irán Contras, en el Irán Gates, públicamente se dice, y a los gritos en la tribuna, jamás vamos a negociar con los terroristas. Por debajo de la mesa, por los motivos que sean, yo no juzgo, cada estado tiene los suyos. Negocian, le vendemos armas, a cambio de sacar rehenes, a cambio de otras cosas. De muchas cosas. A veces el enemigo de mi enemigo parece que es mi amigo. Y cuando algo sale mal, cuando hay un efecto colateral, tenemos que tapar todo, muchachos. Gracias, Horacio, por haber venido al programa. Gracias por todo lo que, por lo menos, a mí me has brindado, y creo que al público le brindás cosas que no sabemos demasiado y que un especialista como vos nos las aclara. Yo, si es de tu interés, te dejo entonces los libros. Muchísimas gracias. El último es La Explosión, que para el que tenga paciencia y ganas tiene bastante información para profundizar en el tema. Así que gracias por la invitación. No, gracias a vos por todo lo que nos dijiste, y bueno, vamos a seguir charlando, pero espero que no lleguemos a muchos años más. No, si no, no vamos a llegar. No vamos a estar. Ojalá que no. Muchísimas gracias, en serio. Hacemos apenas una pausa y vamos a hablar de otro caso emblemático. Oeste Pack, desde hace 20 años en zona oeste. Amplio horario de atención, desde las 8 hasta las 17:30 horas. Entregas a domicilio y envíos al interior. Contáctanos por teléfono, Facebook, WhatsApp o Twitter. Respondemos su consulta al instante. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Bueno, segundo bloque del programa, y va a ser un programa difícil. Estoy con Gabriel Bracesco. Gracias, Gabriel, por estar con nosotros. Por favor, a vos. Periodista y, digamos, un privilegiado que fue el primero que llegó a la escena de Nisman, con un libro que ustedes lo están viendo, que no solo está en castellano, sino en inglés, donde él más o menos predijo lo que después se dijo. Así que contanos un poco la muerte de Nisman mezclado con las raíces de la AMIA, porque Nisman venía de justamente investigar eso, y toda la impunidad judicial que existe ante todo lo que pasó. Qué palabra clave, ¿no? La impunidad. Cómo se conecta la AMIA, el atentado a la embajada, claro, y también el caso Nisman. Siempre se conectan con una palabra, que es la impunidad. La impunidad. El caso Nisman es un caso emblemático porque volvió al tema de la sociedad, la impunidad en la justicia argentina. No solamente como la justicia, sino como las fuerzas de seguridad, como los peritos, trabajan hacia la impunidad y no a la justicia. Una sociedad que no tiene justicia
que, como dijo el ministro Garabano, el 99% de los hechos delictivos no llegan a tener un resultado favorable, no llegan a tener justicia. 99% de los casos judiciales terminan impunes. Y un caso tan importante como es la AMIA, nos debería dar vergüenza, como es la embajada, como es Nisman, no tenemos justicia. Es un país sin justicia. No, nos debería dar vergüenza. Yo creo que hace muchos años que yo estoy con el derrotero de la cultura y la justicia, que son las únicas dos patas que veo que en este país no tenemos proyecto tampoco. O sea, podemos hacer alocuciones, como pasa con los políticos, los pobres, nos preocupamos de los pobres, siempre crecen. Obviamente. O sea, la justicia, hasta ahora tenemos el caso de la AMIA con 24 años, tenemos el caso de Nisman, que recién empieza a retomarse, pero se trató de hacer el mismo apaciguamiento de lo que pasó con la AMIA. El caso Nisman ya es un caso perdido. Yo soy un periodista puro de policiales, me tuve que colgar a la política porque me fue llevando la información hacia la política. Claro. Pero yo soy un periodista que trabajó 7 años en el Grupo Clarín haciendo policiales y hoy estoy hablando sobre política. No tendría que estar hablando sobre política, debería estar hablando sobre policiales. Sobre una escena del crimen, como fue el caso Nisman, que yo tuve la suerte o la desgracia, porque me atacaron por todos lados, de ser el primero que llega, de ver cosas que si yo no hubiera llegado no se hubieran informado a la población, como por ejemplo que el secretario de Seguridad, Sergio Berni, ingresó primero a la escena del crimen antes que la fiscal Fein y antes que el juez de campo, que era el juez de ese momento. Que lo negó durante una semana y después lo tuvo que aceptar. Hace muy poco tiempo acá en nuestro programa lo negó. En TN 3 veces. En 5 minutos, 5 días después del fallecimiento de Nisman, contó 5 versiones diferentes. Y nosotros tenemos fotos, tenemos pruebas de que él ingresó antes a la escena del crimen. Entonces, la realidad no se puede negar. Si hay voluntad de decir la verdad y si hay personas que quieren decir la verdad, por más que se trate de ocultar, tarde o temprano siempre sale a la luz. Yo creo que es muy importante entender que el caso Nisman jamás se va a resolver porque la escena del crimen fue totalmente destruida. Así como la AMIA también se plantaron pruebas falsas, se destruyeron pruebas, hipótesis, muchas pistas falsas alrededor. El caso Nisman tiene exactamente lo mismo y la voladura de la embajada tiene exactamente lo mismo y Río Tercero tiene exactamente lo mismo. Sí. Que los servicios de seguridad, los peritos, la justicia, jueces, fiscales, en vez de trabajar para obtener justicia y para obtener la verdad, se trabaja para obtener la impunidad de las personas que cometen el delito. Entonces es algo muy grave, que debemos trabajar como sociedad y que ya estamos como acostumbrados. O sea, uno se acostumbra que dice... Ese es el problema. Mataron a Nisman, bueno, no se va a saber nunca qué pasó. Sabemos... Ese es el problema, nos estamos acostumbrando a que como que esto fuera normal. Es normal, es nuestro país, es lo que tenemos, lo tenemos que vivir así. No, porque tal vez nunca sepamos quién mató a Nisman, pero sí sabemos quiénes trabajaron para esa impunidad. Sí sabemos quiénes estuvieron en la escena del crimen y quiénes destruyeron las pruebas. Fueron una manada de búfalos, peritos, Sergio Berni, los custodios de Nisman, gente que trabajó en el departamento de Nisman. ¿No? La propia fiscal Fein, ¿sí? Chapateando con ojotas en el charco de sangre de Nisman. Peritos manchando balas donde se podría haber obtenido ADN de la persona que cargó la pistola, manchándolo con guantes llenos de sangre. Eso se trabaja por la impunidad, no es impericia. Un perito no hace eso por impericia. Claro, yo creo que está armado para que no podamos descubrir. Claro. Obviamente. Y nosotros sabemos los nombres y apellidos de esas personas. Entonces, si no podemos llegar, que tal vez nunca lleguemos, a los asesinos, nunca vamos a saber quiénes fueron las 2 personas que estuvieron en el baño de Alberto Nisman. Yo escribo un libro, para la gente que no me conoce, 2 meses después de que Nisman es asesinado. Lo escribo porque en ese momento la justicia no investigaba un homicidio. La fiscal Viviana Fein investigaba un suicidio. Así es. Y la justicia solamente investigaba un suicidio. No había forma de que la justicia en ese momento investigue un homicidio. Y yo como periodista de policiales me di cuenta que había un montón de pistas, de rastros, ¿sí? De cosas raras que podían dar a entender de que acá había existido un homicidio. Nisman tenía golpes evidentes en la nuca y en una pantorrilla que señalaban que una persona lo redujo, tal vez le pegó un golpe en la pantorrilla y otro desestabilizándolo en la nuca para tratar de contenerlo y luego ejecutarlo como lo ejecutaron. Nisman tenía una marca muy marcada en B sobre la mano, como si otra persona estuviera sosteniéndole la mano cuando dispara. Eso es muy evidente. Con el arma. Muy evidente. Una fiscal de la Nación, una fiscal, bueno, por más que sea de la Ciudad de Buenos Aires, una fiscal no puede pasar por alto esos datos. Si un suicidio es un tanto, o sea, tiene una mínima sospecha, debe investigarse como homicidio, cosa que no sucedió. Y bueno,
yo lo que hice fue, 2 meses después del asesinato, escribir con todo lo que había, con pruebas que tiene la justicia todavía en este momento, una hipótesis de asesinato en la escena del crimen, que es hoy la que está usando la justicia. Y escribir el libro, la verdad que a mí me llenó por un momento me llenó de satisfacción por sentir que estaba diciendo la verdad, pero también a mí me por el desarrollo atacaron. Y porque la gente, claro. Me atacaron y me operaron, y atacaron más personalmente a mí que al libro, pero a mí me da la satisfacción y la tranquilidad de que estoy diciendo algo en lo que creo, y lo que creo que es verdad. Pero es una característica también del gobierno kirchnerista, atacar a la... No, la verdad no se puede decir. Además de atacarme a mí, me atacaron a Damián Patcher, que ya es un amigo personal, pero en ese momento no lo era. Y a Damián lo tuvimos que ayudar a escapar del país. Nosotros tuvimos que cubrirlo, me acuerdo, en Aeroparque, para que con Adrián Bono de Infobae, lo tuvimos que cubrir y ir midiendo de que había gente muy sospechosa alrededor de él, midiendo que no se lo chuparan. O sea, estamos hablando del 2015, estamos hablando de ahora, no de los 70, estamos hablando de ahora, de que hay un periodista que dio la información, que lo único que hizo fue tener el contacto adecuado para tener una información. Así es. Lo que hace Damián Patcher es muy importante. ¿Por qué? Porque acelera los procesos del encubrimiento. O sea, si nosotros nos hubiéramos enterado al otro día, a las 6 de la mañana, con solamente Tiempo Argentino y Página 12 diciendo lo que había sucedido en ese departamento, probablemente hoy hablemos de un suicidio. Lo que hace Damián Patcher es a las 11 de la noche de ese domingo comunicar que Nisman estaba muerto. Y eso aceleró que todos los periodistas vayamos a la escena de Nisman, que Bernie tenga que ir antes, que la fiscal tenga que ir antes, o sea, Patcher lo que hace es comunicar algo que la fiscal no se había enterado, porque Patcher lo comunica a las 11 de la noche y la fiscal se entera 11:30 de la noche. Entonces, hay un aceleramiento de los procesos de encubrimiento que me parece que Damián Patcher es clave en este proceso. Y a Damián le costó la carrera aquí en Argentina. Sí. Él trabajaba en ámbito financiero y en Buenos Aires Herald. A él le costó la carrera, lo echaron, lo despidieron, el jefe al otro día lo atacó porque él había dicho algo por fuera del medio, o sea, había evadido el medio porque sabía que lo iba a ocultar hasta el otro día. Entonces lo que hizo Damián fue algo muy valiente y hoy es una persona que no puede regresar al país, que está marcado por los servicios de inteligencia. Sí, sí, lo sé. Sé que vive en el exterior también y que no puede volver. Sí. No puede volver. Tu libro coincide con los últimos dichos de Gendarmería y el estudio que hizo Gendarmería, ¿no? Es que toda la información ya estaba 2 meses después del asesinato de Nisman. Todo lo que estamos conociendo estos días ya se sabía 2 meses después del asesinato. Estamos como volviendo a redescubrir un caso o volviendo a redescubrir pruebas que ya estaban. Pasaron 3 años y medio. Es mucho tiempo para un caso policial. Es muchísimo tiempo. Ya la impunidad ya está desarrollada. Ya no hay una forma de volver atrás esa impunidad. Y no hay una forma de saber de vuelta a repetir lo mismo. No se sabe, nunca se va a saber quién es asesinaron a Nisman. Yo tengo una hipótesis que puede ser, no puede ser, pero nunca mi hipótesis que escribí se va a poder probar porque no hay pruebas físicas. La verdad no la podemos descubrir porque se ha destruido las pruebas necesarias para que la verdad salga a flote. Y bueno, y Nisman está investigando algo muy importante que es la AMIA. La AMIA es un caso, la verdad que yo era muy chico, tuvimos un especialista que habló mucho, pero uno se pone a indagar en, por ejemplo, los acuerdos nucleares que tenía Argentina con Irán en la década de los 70 y los 80. Porque recordemos que los acuerdos, perdón que me metan en otro tema que no sea Nisman. Nos queda un minuto, dale. Pero el acuerdo de Argentina e Irán nuclear es muy importante porque el INVAP, durante la época de Alfonsín, hubo acuerdos por hasta 300 millones de pesos para construir un reactor nuclear para alimentos en Bashir, en una ciudad de Irán. Y es con fines educativos. Y después resulta que aparece Menem, aparece Yoma, después cambian a caballo y pasan de ser una tercera posición a una posición de Estados Unidos y se cancelan esos acuerdos. Y luego de la cancelación de esos acuerdos viene la AMIA, viene la Embajada de Israel, viene Río Tercero y viene después el asesinato de Nisman. Y hay una conexión en eso. Hay una conexión que hay que investigar y nosotros como país debemos investigar y no debemos olvidar que hubo un acuerdo nuclear que se canceló y que después hubo estos atentados. Es importante, sabemos que hubo gente aquí de Argentina que trabajó en estos atentados, que fue la mano de obra local, pero también hay que tratar de dilucidar cómo nosotros llegamos a esa situación de estar metidos en un problema que tal vez estando tan lejos de todos estos problemas nosotros nos terminamos metiendo.
Muchas gracias, Gabriel, por haber venido a Economía Ahora. Gracias por todo lo que nos abriste los ojos con respecto a con el libro y con el hecho de Nisman, y sabemos que todo está conectado bajo un mismo patrón. Es mi trabajo. Gracias por haber venido. Por favor. Hacemos una pequeña pausa y vamos a hablar algo de mucho más distendido, la economía argentina. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientosauditorías@gmail.com. Bueno, dije que íbamos a venir a algo muy distendido, porque los argentinos estamos todos tan bien. Estamos con Diana Mondino, economista. Gracias por estar en Economía Ahora, debutando en este programa tan viejo, pero gracias por venir. Es que tengo clase todas las noches. Eso, lo sabíamos, por eso aprovechamos las vacaciones. Sí. Y estamos en un meollo bastante difícil los argentinos ante una problemática seria de que no tenemos patas que nos puedan sostener en lo económico. ¿Qué opinás vos que deberíamos hacer para poder salir? Bueno, como en cualquier caso, reconocer el diagnóstico, tener claro qué es lo que nos está pasando. Yo creo que la sociedad tiene claro qué nos pasa. ¿Te parece? Yo creo que no. La gente no entiende que el déficit es un problema y sobre todo que el déficit proviene de un estado elefantiásico inútil. Aun cuando te guste mucho lo que está haciendo el Estado, aun cuando mucha gente pensara que es conveniente seguir con este tamaño de Estado que chupa la mitad de la economía, lo extraño es que acepten el déficit y digan, bueno, que lo pague otro. Fíjate claro, por ahí estamos casi de acuerdo, sí. Porque yo creo que la gente lo que piensa es que el Estado es otro. Entonces el Estado me tiene que proveer, me tiene que ayudar, me tiene que defender, pero es otro. Pero el costo de eso lo paga otro. Lo paga otro y además, por ejemplo, esta semana hemos estado escuchando durante ya prácticamente 15 días la posibilidad de subirle las retenciones o dejar de bajar las retenciones a la soja. Así es. Lo cual me parece absolutamente descabellado. Primero porque justo de casualidad se cumplen 10 años de la 125, en donde toda la sociedad o mucha parte de la sociedad se galvanizó diciendo verdaderamente esto es inviable, imposible, nos obligan a trabajar a pérdida. Después de eso, parte de los mismos que trataron de que eso no ocurriera, por ejemplo, dentro del gobierno radical, son algunos de los voceros que dicen que esto sería relevante. Así es. Pongo un ejemplo, por favor, no es nada personal. Digamos, por ejemplo, el gobernador de Jujuy dice que, bueno, si no hay más remedio, habría que hacerlo. Digo, ¿por qué le vas a poner un impuesto a este productor, vienen a ser de soja, y no a los de litio que están en Jujuy, por ejemplo? ¿Por qué tienen que ser siempre los demás? Es exactamente lo que decías, que el Estado es otro. Claro. Fíjate, hemos tenido, pero es que además hemos tenido un eslogan político, la patria es el otro. ¿Eso es algo positivo, de que lo tenés que considerar como algo bueno? ¿O se hizo con esa intención de que fuera algo positivo? La intención es buena, la intención no era el mensaje. Buena, pero terminó resultando que otro se haga cargo de todo. Así es. Y en Argentina tenemos muy claro, el déficit es un ejemplo clarísimo. Nadie quiere reducir ningún gasto porque todo lo que se hace es muy importante. Y probablemente sea cierto que todo lo que se hace sea importante, pero es inviable, es imposible, es impracticable. Por lo tanto, en algún momento hay que reconocerlo, porque si no, vamos a tener un problema mucho mayor. Sí, yo creo que el problema ya lo estamos teniendo y más la sociedad, creo que el mayor problema que tiene hoy es la incertidumbre, de no saber
de dónde se salió ni a dónde va a llegar. Bueno, ahí falta un mensaje claro de este gobierno. Faltó y del anterior. Sí, y del anterior también, pero digamos, lo que estamos tratando es de orientar a una economía de qué tipo, de qué calidad. Tenemos las migraciones internas que han venido desde el campo destruido, devastado, arrasado en los últimos 70 años hacia la ciudad. Así es. Entonces le das más funciones en la ciudad, menos en el campo, al cual le cobras más impuestos. Entonces ha generado una quiebre entre lo que mal llamado el campo, sí, porque digamos la frutilla y el tabaco no es lo mismo que la soja o el algodón. Ni más ni menos. Y tenemos un tema absolutamente descabellado que es, desde el punto de vista de la conciencia política, tampoco está. Fíjate, por ejemplo, hemos tenido ya múltiples pruebas de gente que está en el gobierno con funciones muy relevantes diciendo, bueno, es que no se puede reducir el gasto. Es decir, bueno, si no se puede reducir el gasto, ¿quién te va a prestar? Porque vos al mismo tiempo que estás diciendo eso, te das vuelta y estás diciendo a alguien del exterior, présteme. Te tiene que prestar para justamente... ¿Y cómo le vas a pagar si estás diciendo que no podés reducir el gasto? Entonces, es muy extraño, es un mensaje absolutamente incoherente. Es el mismo mensaje que el Estado, Diana. Bueno, como el Estado es otro, acá nosotros no podemos reducir el gasto, pero el otro está obligado a prestarme, claro, porque pero el otro yo necesito mantener el gasto. El otro es extranjero, claro. El otro en este caso ahora va a ser el Fondo Monetario. Hemos tenido una manifestación contra el Fondo Monetario, una carta dirigida al Fondo Monetario diciendo, nosotros no le vamos a pagar. Pero todavía el señor no te entregó el dinero, o sea, por lo menos si le vas a mandar la carta, sé lo suficientemente inteligente para que la plata entre. Primero cobrar. Porque entonces le dicen, bueno, entonces ¿para qué te voy a pagar? ¿Para qué te voy a prestar? Entonces, tenemos un problema muy serio. El otro problema que tenemos muy serio, además de no tener conciencia de esto, es que hay muchas funciones que está haciendo el Estado en forma ineficiente, cara, dolorosa, pero que no le corresponden. Entonces, esas son funciones que podríamos ir reduciendo, que podríamos ir dejando de lado, o con una privatización, o simplemente con que desaparezcan. Por ejemplo, una emblemática de Sino. Bueno, tenemos clarísimamente todas las empresas estas que nunca han trabajado, por ejemplo, esta de líneas aéreas que salió hace poco, de que no han volado. El propio gobierno... Enarsa. Enarsa, no, esa es otra. Enarsa... No, pero igual, vos hablabas de la línea aérea que se inventó, que no tuvo aviones nunca. Claro, pero Enarsa es una de energía que hoy compra energía, sí, y se la entrega después a los distribuidores. Enarsa podría correrse perfectamente y que el productor y el que distribuye la energía, de gas o de electricidad... Anulemos la intermediación, anulemos la intermediación, porque el problema no es intermediación que agregue costos. Si fuera un costo que se agrega, podríamos discutirlo. No, el problema es que hay un subsidio. Se compra caro y se revende barato. Y fíjate una cosa particular, se compra caro, se revende barato, pero esa reventa barata, aún así, es impagable para muchísimos ciudadanos. Entonces, por más que tenemos muchos subsidios y tenemos muchísimas posibilidades y la tarifa social, aún así, las tarifas que llegan a las casas en muchos casos son muy elevadas. Entonces, el Estado está subsidiando y aún así es caro. ¿Por qué? Porque ha fijado un precio, se llama precio administrado en economía, que es decir, un precio porque se me da la gana. Así es. A este productor. Y ese productor dice, bueno, si me vas a pagar mucho, claro que voy a producir mucho. Ahora, volvamos para atrás a lo que me decías, que no hay una continuidad, no hay un saber hacia dónde se va. Bueno, el gobierno... Claro, es que yo pienso que estamos hablando del enfriamiento del mercado interno, sobre todo, que es el gran pulmón de Argentina, porque sabemos que la balanza comercial... Bueno, tenemos una economía muy cerrada, es una de las más cerradas del mundo. Bueno, no es un problema de ahora, también, 50 años. Si vos escuchás a los contrarios al gobierno, dicen que tenemos una economía recontraabierta. No, la economía... Yo coincido con vos. Es muy no, a ver, se mide la economía si está abierta o cerrada en función de exportaciones e importaciones respecto al PBI. De cualquier manera que lo mires, aun cuando había el dólar ese mentiroso del cepo, etcétera, la economía argentina es una de las más cerradas del mundo. Sí, sistemáticamente en los últimos 50 años. Se cerró más durante el kirchnerismo y ahora se ha abierto muy poquito. Sí. Todavía no empieza a ser relevante, o sea, ha cambiado 2 puntos del PBI la apertura de la economía. Nada. Nada. Y los que se quejan de que es abierta, están considerando ¿qué cosa? ¿Que podés importar más barato? Porque si fuera más caro nadie lo compraría. O estás importando cosas que no tenés. Si las produjeras adentro tampoco las comprarías. Entonces, quejarte de poder comprar más barato cosas que no tenés, resulta que es una bandera política. Es extrañísimo. Y yo creo que sí, porque parte de todo lo que pasó con este gobierno nuevo, digamos, del cambio, donde hablábamos de CEO, de gente que manejaba empresas, de otro tipo de extracción social de la gente,
llegó a la política y tuvo problemas de comunicación, tuvo problemas de acuerdos importantes, porque empezamos con el siísmo, y resulta que lo que se planteaba de este gobierno, que iba a cancelar muchos de los subsidios, los incrementó. Con lo cual el problema lo hizo crecer. No, ahí depende de cuáles son los subsidios que incrementaron o no. Digamos, sociales. Por eso, en la parte de energía se han reducido mucho. En energía sí. Y este verano ya Argentina va a estar venteando gas, porque todavía no tenemos el mecanismo para poder exportarlo. El año que viene vamos a importar muchísimo menos gas que ahora. O sea, en eso han reducido mucho. Sigue siendo un disparate, pero es muchísimo menos que antes. No, desde ya. Pero eso lo siente la gente pagando la factura, donde se ha transformado, inclusive para este gobierno. Porque hay más gas local. Porque ya lo están importando. Estamos importando menos y más barato. Porque antes los precios eran un poco amañados. Eran administrados. Sí, administrados hacia la gente. Sí, digamos, vamos a tener que construir muchas cárceles en Argentina el día que se analicen esos temas. Pero bueno, pero escúchame, si llevamos 23 años con el caso de la AMIA o no sé cuánto. 24. Es muy probable que esos barquitos fantasmas que nunca llegaron también tarden muchos años en estudiarse, pero por lo menos ya no existen más. Entonces, yo quisiera que tuviera un castigo, pero... o sea, los argentinos podemos llegar a acostumbrarnos al mal menor siempre. Estamos votando siempre contra algo, no a favor de algo. Tenemos un sistema político que hace muy difícil que puedas votar a favor. Fíjate que nosotros no tenemos un sistema de representación en diputados. Senadores es por las provincias, digamos, ¿no? Pero en los diputados, como no hay las circunscripciones y como tenemos la lista sábana, votás al que te dejaron que más o menos te resulte parecido. Y vas por la fotito, muchas veces te ponen la fotito y nada más. Sí, pero te ponen la fotito del que lleva votos. Claro, y hay una cosa bien interesante ahora, es muy reciente, que una jueza ha dicho que se tienen que cambiar las proporciones porque estaban hechas con respecto a un censo muy viejo y ha cambiado. Y la interpretación de todo el mundo, yo cuando lo leí me alegré, porque dije, bueno, mantenemos la cantidad de diputados de provincia de Buenos Aires, que es la que tiene que tener más, y todas las demás caen. No, la interpretación de la clase política es que ahora van a tener todos más diputados. Más diputados. Y si uno lee el fallo no dice eso. No. Pero ya todo el mundo alegremente pensando que va a haber más diputados. E independientemente de que los diputados fueran maravillosos, que no lo son, que el costo que tiene fuera bajo, que no lo es, aún así tendríamos un sistema en donde no hay una representación. Vuelvo al ejemplo del campo. ¿Quién representa a los productores de tabaco? A los de yerba, a los de frutillas, a los de lechuga o a los de papa. Mira, hemos tenido hace 2 meses toda una cuestión con cuánto costaba la lechuga y el kilo de papa. Disparate mayúsculo. Pero se repite y a todo el mundo le quedó esa idea. Acá, sobre todo la lechuga, bueno, la que fuere. Por el tema de inundaciones, tráfico. No, pero el precio es absolutamente transitorio y el señor productor, que es el único que consiguió sacar una hojita de lechuga, si puede venderla más cara, mejor para él. Pero de todas maneras se dijeron cosas que eran tal vez exageradas. No importa la razón por la cual en algún momento algún precio salta. La economía tiene que poder adaptarse a eso. Y la mejor adaptación en todas partes del mundo es no compro lechuga, o tomate, o berenjena, lo que sea. No nos podemos aferrar y generar un esquema político por eso. Y déjame volver, el esquema de la justicia, por ejemplo, para tomar de nuevo el ejemplo de la representación, es un fallo muy razonable, pero vago en cuanto a la instrucción final. Dice, muchachos, tiene que ser más representativo. ¿Cómo? ¿Menos para uno o más para todos? Claro. Y en muchas cosas lo vemos. Cuando la justicia no es coherente, no es rápida, tenés un caso terrible como la AMIA o el de Nisman, o que nos va a dar un flor de dolor de cabeza hasta que veamos cómo se asigna. Pero también cuando alguien quiere alquilar un departamento, tiene un costo enorme porque tiene que dejar 2 meses de garantía y no sé cuántas cosas más, porque el dueño sabe que si pasa algo, tiene que tener algún resguardo. Porque si quisieras, por ejemplo, sacar a un mal pagador, un inquilino que no te paga, se te tarda años. Problema. Entonces, por las dudas... Pero volvés al problema de la justicia. Claro, todos los inquilinos pagan más por un tipo que a lo mejor no pagaría. Entonces, la justicia es un tema que es vital en economía. Todo lo que se estudia en economía tiene una enorme base de que se supone que los contratos son para cumplir. Así es. Y en Argentina no está tan claro eso por una serie de historias muy largas que conocemos. Entonces, fíjate que estoy hablando de todo esto para no hablar del dólar, para no hablar de las LEVAC, para no hablar de todo esto. No, prácticamente. Porque son el resultado. El dólar es la consecuencia de todo esto. Exactamente. Entonces, vamos a seguir teniendo todo lo que podías hablar vos y que estamos hablando de si fue un martes negro, no un martes negro, que esto, que el otro, es consecuencia de la economía argentina que está
estructurada de esa manera y no hay forma de cambiarla. Bueno, va a seguir. Debe haber forma de cambiarla. Sí, claro. Va a haber que va a haber. Va a haber, y mis hijos lo verán, o mis nietos, no lo sé. Pero digamos, el tema en esto, digamos, hace 40 años mínimo que tenemos saltos en el dólar. Digo 40 años porque es mi memoria económica, pero si me voy, creo que llego a 1850, en donde empezamos a tener estos saltos, en donde necesitábamos armar un banco nacional de los primeros del mundo. Fuimos en tenerlo, pero era porque había un caos de monedas. Otros países no tuvieron que hacer eso, no porque nosotros fuéramos adelantados, sino porque había que poner orden. No, pero si vamos un poco más cerca, yo pensaba, allá por 1943, 1944 éramos el 8º país del mundo. O sea, hemos desbarrancado mal. Porque gastamos lo que no hay, porque se interpreta en forma extraña. Vos hablaste, por ejemplo, de que este gobierno ha dado más subsidios. Sí. Tenemos los subsidios al adulto mayor, que antes no existía. Sí. Se ha ampliado la asignación universal por hijo, y si uno lo estudia desde un punto de vista humano, la verdad que es maravilloso. Si uno lo punto de vista económico, la verdad que te da miedito porque hay que pagarlo. Pero si lo miras desde un punto de incentivos, es perverso. Porque una persona, por no trabajar o estar en negro, cobra más que si trabaja. Tenemos instituciones como el salario mínimo, mínimo vital y móvil, que es algo sumamente defendido en la sociedad y que les parece muy bueno, y que en realidad es terrible, porque una persona tiene que ganar lo mismo en el Chaco, en la Patagonia o en Recoleta. Sí, que eso es totalmente ilógico. Es ilógico porque genera un costo más grande para toda la sociedad, porque ¿cuál es el salario que pones? Si lo pones muy bajo, en realidad ¿para qué lo pusiste? Y si lo pones muy alto, alguna gente queda excluida. Claro. Tenemos un sistema sindical que cobra del empleado, entonces defiende solamente al empleado, no a los desempleados. Tenemos un sistema tan complejo desde todo punto de vista impositivo, con las leyes laborales, etcétera, que solamente una empresa grande puede cumplirlo. Yo sinceramente veo que el gobierno está haciendo algo muy poquito, muy lento, pero bueno, están encaminados. En esa dirección me parece que estamos yendo. Estoy de acuerdo en que tampoco se podría hacer demasiado rápido porque veníamos en un envión muy fuerte de muchos años. A ver, yo creo que había cosas que se podían hacer mucho más rápido. Pero claro, al margen de eso hay cosas que se podrían haber hecho no solo mucho más rápido, sino que mejor. Y yo creo que la sociedad necesita estar informada para saber hacia dónde vamos o hacia dónde nos quieren llevar, para poder decir, ¿estoy de acuerdo o no, al menos? A mí me parece que el discurso de productividad en Argentina es mal visto, por eso no lo usa el gobierno. El hecho de decir usted tiene que trabajar más y mejor, y si no, no cobra. Y la verdad que yo no me imagino a ningún político, ni ahora, ni en los próximos 800 años, que salga y diga, señor, usted tiene que trabajar más y mejor, y si no, no cobra. Gracias, Diana, realmente bien, se distendieron. Porque tuvimos una pensadora, no hablamos del dólar, no hablamos del EVAC, no hablamos de nada de lo que usted lo golpean con los diarios, pero hablamos de pensar. Gracias por haber venido, Diana, en serio. Me alegro las vacaciones que nos podamos tener a vos. Y para ustedes fue una semana más, después de tantos años de estar juntos, salvo un pequeño periodo, pero contentos. Tratemos de seguir no teniendo fe, porque me lo decía Scioli. Y no voy a la iglesia adventista de Macri tampoco. Quiero que los argentinos empecemos a pensar que nos tenemos que romper el tuje para que el país mejore. Hasta la semana que viene.